causas que pueden causar una adenopatía. Ujú. Entonces, tenemos que checar todos las cadenas ganglionares. Si identificamos más de dos zonas inflamadas, es un factor de riesgo. Si encontramos ganglios más de 2 centímetros, también es un factor de riesgo. Y también si no encontramos una infección asociada a las adenopatías, porque pues regularmente en los pediátricos cuando hay una adenopatía es relacionada con un cuadro infeccioso. Dependiendo de dónde sea la infección, pues es donde se van a inflamar mayormente los ganglios, ¿no? Entonces aquí les puse en la tablita. eh, Cuando encontramos ganglios occipitales, podemos encontrar este tipo de causas. La tinea, o sea, hongos en la cabeza, por ejemplo, la pediculosis que comentábamos, alguna picadura, rubeola y leucemia. Es raro, la verdad, que encontremos ganglios occipitales o, por ejemplo, los epitrocleares, que son también muy raro que los encontremos. Si los encontramos, casi siempre son datos de malignidad, por ejemplo, la leucemia o algún cáncer. ¿No? Entonces sí hay que estar muy pendientes de esos. Eh, Luego nosotros en medicina nos hacen que nos midamos los dedos. ¿Ustedes saben cuánto mide su dedo? Más o menos. ¿No? Deberían de medirlos porque luego no tenemos regla ni cinta métrica y lo primero que hacemos es, pues mide más o menos lo de mi dedo. Entonces tenemos que tener como un aproximado. En esto de los ganglios también es muy importante porque, por ejemplo, si encontramos un ganglio mayor de 1,5 centímetros inguinal, es un factor de riesgo. Ahí sí es que ya está inflamado. Ujú. En el caso de los epitrocleares, ahí tienen que ser mayores de 0,5 para que sean factores de riesgo. Aproximadamente mi dedo mide como 1 centímetro, entonces cuando mide más de 1 centímetro ya me doy una idea de que sí es un dato de alarma. Ajá. Pues aquí les puse las causas, pues ustedes no tienen que sabérselas al 100, pero solamente para que conozcan que incluso hay unos medicamentos que pueden causar adenopatías. Ajá, no todas las adenopatías son relacionadas con infecciones, también puede haber otras causas, pero les digo, las más frecuentes en los niños pues son los procesos infecciosos. Entonces, continuamos con el tórax. Aquí hay que descartar la presencia del botón mamario. Ajá. En las niñas, pues todavía no tenemos que encontrar ya la formación de la areola y el pezón bien, porque esto se debe de presentar a partir de los 8 años. Entonces, si encontramos un botón mamario antes de los 8 años, nos puede dar una idea de que hay un dato de pubertad precoz. Ujú. Entonces ahí si encontramos eso, hay que decirle a la mami, ¿sabe qué? Tenemos que hacerle una exploración también de genitales para que la mami esté de acuerdo, nos autorice y revisemos si, por ejemplo, no tiene vello púbico. Ujú. Hay que hacer una auscultación cardíaca y pulmonar, como en todos. Entonces, aquí les puse la escala de Tanner porque les decía, no tenemos que encontrar la formación del pezón antes de los 8 años. Aquí, por ejemplo, mire, Tanner nos menciona que es típicamente frecuente que lo encontremos a partir de los 10 años. Ujú. Y posteriormente, pues ya vamos a empezar a ver más abombada, más formada más bien la glándula mamaria. Ujú. Pero no antes de los 8 años. Eso es lo que se deben de llevar. Entonces, en el abdomen lo mismo, descartar que no haya masas abdominales o bien visceromegalias. En los genitales, la valoración del ano, descartar que no haya irritación, que el reflejo anal esté presente, que no haya lesiones. Hay veces que en los niños cuando no tienen buena higiene incluso se alcanzan a ver los parásitos ahí, o bien la pura irritación del ano, que pues ya nos habla de un parásito como por ejemplo el vermicularis que se aloja en el ano y causa comezón. Entonces como se rascan los niños, ahí se ve claramente la irritación. Testículos, lo mismo, descartar que no haya criptorquidia o sinequias en las niñas en la vulva, eso ya se los había comentado en la clase anterior, o bien secreción, que pensemos en un dato de infección vaginal o uretritis, que nos hablaría de una mala higiene o hasta de un abuso sexual, por eso hay que estar muy pendientes también de esa parte de la exploración. En lo neurológico, pues valorar su marcha, si hay asimetría en la deambulación, también nos dará una idea de cómo está neurológicamente, ¿m? La forma en que se mueve.
Aquí en ortopedia, pues ya entra más lo del genovalgo, lo del pie plano. Aquí les puse unas imágenes. Cuando vemos las rodillas hacia adentro, estamos hablando de genovalgum. Ujú. Esto nos puede indicar un dato de pie plano. Obviamente, si identificamos que tiene pues esta flexión hacia adentro de las rodillas que llamamos genovalgo, o al contrario, que estén hacia afuera las rodillas, que es el genovaro, ahí tendríamos que mandarlos obviamente al ortopedista, ajá, para que le haga las pruebas correspondientes. Pero, por ejemplo, miren, aquí les puse lo que es normal, las rodillitas como deben de estar, porque si se dan cuenta, si se empiezan a fijar en la deambulación de algunos niños, muchos niños tienen esto, genu valgum, y es por el pie plano que no se le ha dado seguimiento, no han utilizado sus zapatos ortopédicos y su rehabilitación adecuada. Entonces, si en los niños entre más pronto se detecte, más pronto van a poder dejar los zapatos ortopédicos, por ejemplo. Maestra, una pregunta. Ajá, ¿Hasta qué edad se puede hacer una corrección? eso, la verdad es que es en la etapa preescolar y escolar. Después de la etapa escolar es cuando es más complicado que se haga una corrección bueno, de toda la marcha, pues. Ah, gracias. Ujú. En lo oftalmológico, pues lo mismo, descartar si no hay estrabismo o secreción ocular, que nos hablará de un proceso infeccioso, o bien de alguna alteración en los lagrimales, pero ya en esta etapa ya es más difícil que no se haya diagnosticado previamente. Entonces aquí más que nada es una conjuntivitis lo que deberíamos de descartar. Aquí pues ya empezamos a hacer las pruebas de la agudeza visual. En lo auditivo, la otoscopía, si es que se necesita, si por ejemplo refiere que no escucha bien el niño o dolor en el oído, pues en ese caso sí se realiza la otoscopía o las pruebas de audición. La antropometría, eso siempre, la valoración del peso y la talla para los percentiles. Acuérdense que eso es lo principal que valoramos en la consulta de control de niño sano. En lo bucodental, aquí tenemos que examinar los labios, la mucosa bucal, la cara interna de las mejillas, los dientes, las encías, la lengua y el piso de la boca. Ujú. Tenemos que checar cómo va su dentición, porque pues a partir de los 7 años es cuando ya va a empezar la caída, o algunos hasta los 6 años, la caída de los dientes temporales. Entonces también tenemos que valorar por eso la dentición. Y pues siempre los señales de maltrato o abuso sexual, valorar la piel, que no tenga múltiples lesiones equimóticas o lesiones nuevas o antiguas, o bien pues en la zona de los genitales, algunas laceraciones. Entonces, aquí en las consultas de control de niño sano siempre tenemos que describir estos diagnósticos que les puse aquí. El nutricional, siempre vamos a poner si el niño está eutrófico, o sea, en adecuado peso, si está en sobrepeso, si está en obesidad o si está en riesgo de desnutrición. Ujú. Para que lo conozcan, obviamente ustedes no ponen los diagnósticos, pero para que sepan qué es lo que tomamos en cuenta. El desarrollo psicomotor, si lo vemos normal o anormal, pues especificamos qué es lo que tiene anormal. El desarrollo socioemocional, por ejemplo, si hay algún dato que nos indique un autismo, aquí lo vamos a especificar. Si tiene algún problema de salud detectado, ya sea que sea asma, por ejemplo, alguna infección respiratoria, aquí también lo especificamos. Y los problemas psicosociales, si identificamos, también mencionarlo en la nota para que le den seguimiento si es que después ya no nos toca el seguimiento con nosotros, ¿vale? Ahora, las banderas rojas. Pues obviamente aquí los estilos de vida no saludables, ya sea que tengamos un niño con desnutrición o con sobrepeso, pues tendríamos que iniciar ya el plan de trabajo junto con psicología y pues hacer hincapié a los papás de la necesidad de la actividad física, porque en esta etapa también ya tienen que iniciar con actividad física de 30 a 60 minutos al día. Ujú. Si vemos alteraciones en la talla, también acuérdense que yo les comenté que tenemos que primero percentilar. Si la talla nos sale bajita, tenemos que sacar entonces lo que les decía que es la talla blanco, que tomamos en cuenta la talla del papá y la talla de la mamá. Si tampoco nos concuerda, entonces tenemos que buscar otro tipo de datos que nos estén hablando de una alteración endocrinológica. Ujú.
Entonces, con que tengamos talla baja, la podemos ya solicitar algunos estudios de hormona del crecimiento para mandarlo a endocrinología pediátrica. Ujú. Síntomas de enfermedad, pues también es una bandera roja que tenga datos de fiebre, evacuaciones diarreicas, tos, cualquier dato, eso pues, también es un dato de alarma. El test de Denver alterado. Pues obviamente ya lo conocen, es el que valora el neurodesarrollo. Si encontramos que va retrasado, entonces también hay que darle seguimiento con neurología. O bien las señales de maltrato, pues eso siempre van a ser unas banderas rojas. La evaluación bucodentaria alterada. Aquí pues tenemos que checar que no haya caries, por ejemplo, y si las hay, pues hay que hacer hincapié en el aseo bucal después de cada alimento, indagar si come dulces el niño, que no sería lo adecuado. Entonces vamos a reforzar un poquito los hábitos del cepillado de dientes, que al menos sea 2 veces al día. Y pues después de las comidas principales. La presencia de sibilancias, obviamente es un dato de alarma, que es un dato de broncoespasmo, entonces tendríamos que descartar que no sea alguna bronquitis o algún caso de asma. Ujú. Alteraciones oftalmológicas, lo que decíamos, el estrabismo, secreciones o alteraciones en la revisión cuando es con el oftalmoscopio. Ujú. Asimetría en marcha y pie plano, pues obviamente se tiene que enviar al traumatólogo pediatra y los datos de dermatitis atópica. Ujú. Si encontramos datos de dermatitis atópica, hay que empezar, hay que indicarles de una vez el tratamiento. Básicamente lo que dejamos es baños con agua tibia, que no sea muy caliente, se coloque ya crema hipoalergénica, la hidratación debe ser diaria, que ocupe ropa de algodón y que no utilice suavizante en la ropa, ajá, para disminuir el contacto con algunas otras sustancias y evitar los perfumes si vemos que ya tiene datos de dermatitis atópica en lo que es valorado por dermatología. Aquí, pues lo que les decía de la presencia de adenopatía. Si encontramos un ganglio mayor a 2 centímetros que esté en la zona supraclavicular o en la epitroclear, que es esta la que les puse aquí en la imagen, pues sí es un dato de alarma. Entonces hay que pedir estudios de laboratorio para descartar que no sea algo hematológico. Ujú. Dato de cardiopatía, si escuchamos algún soplo, una arritmia, entonces hay que pedirle también su radiografía, su ecocardiograma, su electrocardiograma, dependiendo de lo que estemos sospechando. Patologías quirúrgicas, lo que les decía de las hernias inguinales, sobre todo, la criptorquidia, el testículo retráctil que ya tiene indicación quirúrgica, pues también son banderas rojas para enviarse a cirugía. Entonces, en cuanto a las indicaciones, pues obviamente no tienen que tener comidas con grasa, azúcar y sodio. Entonces, tienen que ser disminuidas en eso. Hay que evitar el consumo de golosinas y comida chatarra. Aquí pues ya tienen que tener sus 3 comidas, desayuno, comida y cena por lo menos. En esta bibliografía menciona que no son necesarias las colaciones todavía en esta etapa, pero si los papás ya comienzan a darle alguna colación, pues hay que explicarles que no debe de ser de más de 150 calorías, o sea, por ejemplo, nada más una frutita, o si le van a dar un yogur que sea deslactosado, por ejemplo, no debe de ser muy, muy cargado, pues. Pues el plato que nos vamos a basar es el del buen comer. O sea, siempre 50% vegetales, 25% de cereales y 25% de proteínas es lo que tendría que comer en el desayuno, comida y cena. Ujú. Ahora, en cuanto a la alimentación aquí, si el niño todavía tiene lactancia materna, no hay que prohibirlo. Ajá. La lactancia materna, la OMS dice que puede ser hasta después de los 2 años. O sea que si hasta los 5 años le quieren seguir dando leche materna, pues ya es decisión de la mamá. Ellos tienen que decidir más bien cuándo van a hacer el destete. Si la mamá nos dice, sabe que ya quiero iniciar con el destete, pues entonces hay que apoyarla en un destete respetuoso. Ujú. Nos ponen estas
¿cómo se llama? Recomendaciones para el destete respetuoso. Aquí nos indican que a partir de los 18 meses es más fácil porque ya es cuando el bebé comprende el no. Entonces ellos nos sugieren a los 18 meses ya poder iniciarlo. El tiempo nos dice que no es un tiempo corto de destete, tiene que ser un tiempo largo para que no sea como tan traumante. Hay que comentarle a la mamá que va a haber etapas de retrocesos. O sea que de repente la mamá va a decir, ah, ya, hoy no me pidió para nada, y al otro día todo el tiempo va a estar queriendo la leche. Entonces hay que explicarles que esto puede pasar para que también la mamá no se estrese. Aquí nos recomiendan pues abrazarlo más, darle más mimos como recompensa. Cambiar rutinas, o sea, si la mamá tiene, o sea, está acostumbrada a estar en un solo lugar para lactarlo, evitar ocupar ese lugar o distraerlo con otras actividades para que el bebé no se acuerde de las tomas. Y aquí también nos indican acortar las tomas. O sea, por ejemplo, nos ponen aquí de que le decimos al bebé, vas a tomar, pero solo durante la canción, después te la voy a quitar, para que como que se vaya haciendo a la idea. Ujú. Aquí esto ya se me hace muy exagerado, pero nos ponen fiesta de despedida de la teta. No, esto ya se me hace muy exagerado, pero pues, son algunas recomendaciones que pueden hacerle a las mamás. Entonces, también hay que variar las comidas, no siempre darles lo mismo y obviamente pues tienen que ser saludables. También aquí nos indican que favorece el desarrollo, al neurodesarrollo más bien, el hecho de comer solo. Entonces hay que dejarlo que coma solo, aunque utilice sus manitas, aunque se ensucie, es mejor para ellos. Aquí lo que les decía de la actividad física. Ellos ya tienen que realizar actividad física por lo menos 30 a 60 minutos cada día, ya sea que sea en la escuela, que les pongan algunas actividades, o bien en casa, que anden en el patín, por ejemplo, en la bici, lo que sea, pero que estén en movimiento. Ujú. Actividades físicas estructuradas, por ejemplo, talleres deportivos o proporcionar algún juego para que también estén en movimiento o involucrarlo aquí en los labores de la casa, ya sea que lo pongan a ordenar la casa, recoger sus juguetes o que le digan que los acompañe a la tienda, cualquier cosa que lo haga mantenerse activo. La salud bucal, ya lo comentábamos, tenemos que hacer el cepillado por lo menos 2 veces al día o después de cada alimento. Aquí ya se recomienda el uso de la pasta dental. Nos comentan que puede utilizarse pasta dental de 400 a 500 partes por millón de flúor. Ujú. La verdad es que ya hay pastas infantiles, entonces pues eso ya tienen las recomendaciones ya siguen las recomendaciones de la OMS de cuánto pueden utilizar de flúor. Ujú. No tiene que ser un exceso de pasta dental, con que sea del tamaño de una lenteja lo que se le coloque al cepillo y es suficiente y pues no utilizaría el chupón. Aquí las recomendaciones de los odontopediatras es que no se utiliza después de los 2 años porque ya va a generar alteraciones en la mordida, como aquí la que les puse de esta boquita. El uso del bloqueador solar, este también ya es diario. Todos nosotros deberíamos utilizar bloqueador solar diario y aplicarlo cada 2 horas, porque el hecho de estar hasta enfrente de una pantalla o hasta de la estufa ya nos genera también irritación en la piel, entonces hay que utilizarlo cada 2 horas. En los niños tiene que ser hipoalergénico y pues aquí también las mismas recomendaciones de evitar exponerlos a estas horas en donde el sol está más intenso, de las 11 a las 4 de la tarde. Y pues utilizar crema hidratante siempre, porque no sé, en los niños como que no es habitual que ocupen crema, pero sí es necesario porque su piel es más sensible. Ujú. Baño diario con uso de jabón hipoalergénico de preferencia y pues lavado de manos constantes, porque ellos todo el tiempo andan jugando. Las indicaciones generales, pues aquí hay que sugerirle a los padres ya motivarlo y enseñarlo a tener conductas de autonomía y de autocuidado. Entonces, por ejemplo, enseñarle a lavarse los dientes, a sonarse la nariz, a vestirse, a comer solo, a orinar, todo ese tipo de cosas. Ajá. Hacerlo participar en decisiones con el simple hecho de que ellos elijan qué ponerse, les va a ayudar a desarrollar su sentido de identidad y pues también pues a identificar sus gustos. Ujú.
Desarrollo del lenguaje. Aquí lo que se recomienda es estimularlo a tener conversaciones espontáneas con los papás. Por ejemplo, que todos los días le pregunten cómo le fue en la escuela, quiénes son sus amiguitos, todo ese tipo de cosas, y que no lo estén corrigiendo constantemente cuando se equivoca, o sea, que dejarlo que él fluya en su plática. Entonces, aquí también ya les decía, es cuando deben de dejar el pañal porque ya tienen que avisar para ir al baño. Entonces, hay que indicarle a la mamá o al papá las señales de que ya puede dejar el pañal. Algunas de ellas son que el bebé pues ya sepa subirse y bajarse su ropita interior, que ya que tenga nada más como horarios establecidos para orinar o que no orine poquitas veces cada rato, o sea, que orine ya gran cantidad una vez y luego tarde para volver a orinar la gran cantidad, que por lo menos ya permanezca, por ejemplo, 2 horas seco. Entonces, esos ya son algunas indicaciones para que ya empecemos a dejar el pañal. Hay que promover siempre el juego e incentivarlo a la motivación del logro. Ujú. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra. ¿No? No, maestra, gracias. Ok, va. Entonces seguimos con escolar. Es casi muy repetitivo porque tenemos que valorar en todas las etapas lo mismo. O sea, la piel, tórax, genitales, todo. Entonces, aquí en la consulta de la etapa escolar, vamos a tener a los 5 años, a los 6 años, a los 7, a los 8 y a los 9 años. Ajá. Aquí solamente van a tener una consulta bucal en esta etapa, a los 6 años. Entonces, en total vamos a tener 5 consultas en la etapa escolar. Ujú. Aquí los logros esperados, lo dividí en varias partes, crecimiento y desarrollo físico. Aquí el crecimiento, les decía, es lento, ya empieza a incrementar el crecimiento, como les decía en las clases previas, hasta la etapa de la pubertad. El perímetro cefálico va a crecer 3 centímetros en toda esta etapa. Aquí ya hay pérdida de la dentadura temporal que les comentaba que aparece a los 6 o 7 años de edad. La adrenarquia. ¿Alguien sabe qué es adrenarquia? ¿Nadie? No, no sé. Bueno, la adrenarquia es el olor axilar, por ejemplo. Entonces, el olor axilar puede presentarse a partir de los 6 años. Si tenemos a un chiquito de 4 años que tu mamá le diga, sabe que ya le huele la axila, entonces eso es un dato de pubertad precoz. Entonces hay que darle seguimiento para mandarse a endocrinología, por ejemplo. El botón mamario que les decía que aparece a los 8 años y el crecimiento testicular que comienza a los 9 años. El desarrollo cognitivo y las destrezas. Aquí ya va a tener más capacidad de diferenciar la fantasía de la realidad, ya hay más concentración, ya participa más en juegos con reglas y practica deporte. Desarrollo emocional y social. De los 5 a los 6 años ya tiene un grupo de amigos, se disculpa por errores y felicita a otros por sus logros. De los 7 a los 8 años demuestra competencias. De los 9 a los 10 años ya hay capacidad de tomar decisiones y seguridad en sí mismo. En cuanto a la exploración física, les decía lo mismo, hay que ver la evaluación de cómo se lleva con sus papás, si hay buen apego con ellos, cómo lo tratan a él también, la antropometría siempre, peso y talla y percentilarlo, la piel, descartarlo lo de que tenga alguna hemangioma, manchas, nevos, todo eso, dermatitis. Los ganglios, aquí se maneja las mismas medidas que en el preescolar. Entonces, acuérdense que más de 0,5 epitrocleares ya son adenopatías, más de 1,5 inguinales son adenopatías y más de 1 centímetro en supraclaviculares o en el cuello ya son adenopatías. En tórax, lo mismo, auscultación pulmonar y cardíaca
También aquí es donde ya vamos a empezar a ver lo del el botón mamario, que ahorita eso sí los puse más adelante. El abdomen, visceromegalias o masas. En lo oftalmológico, pues también lo del estrabismo, alteraciones como en la secreción, alteraciones en el fondo de ojo. En lo auditivo, pues si hay datos de hipoacusia. Aquí en esta etapa ya tenemos que empezar a tomar la presión. Ujú. Entonces acuérdense que tiene que ser el manguito debe ser 2/3 del tamaño del brazo. Entonces, para que también no esté muy grandote, porque luego salen hipotensos y pues no están. Aquí ya se empieza a tomar la presión, o sea, los signos vitales un poco más completos. Sobre todo porque ya están un poco más grandes y ya podemos ocupar casi el manómetro que tenemos universal del adulto. Señales de maltrato sexual también. Ujú. Eso en todas las etapas. Entonces, el desarrollo puberal, lo que les decía del botón mamario a partir de los 8 años, el vello púbico, este debe de aparecer a partir de los 9 años. Ujú. Entonces, también, si lo tenemos antes, es un dato de pubertad precoz. En el ano, pues valorar la irritación anal, si tiene alguna lesión, si hay parásitos, si hay mal olor, por ejemplo, para que nos dé señas, o masas, para que nos dé señas de incontinencia fecal, por ejemplo. En lo bucodental, pues valorar la dentición temporal, que ya haya habido el recambio, por ejemplo, a los 7 años. Entonces aquí les puse nuevamente lo de la escala de Tanner para que siempre tengan presente que tenemos que valorar las mamas y los genitales en esta etapa acompañados siempre de los papás. Ujú. Y pedirles también su autorización y avisarles a los niños lo que vamos a hacer, que lo vamos a revisar, pero que ahí está su mamá y que va a estar presente todo el tiempo. Ujú. Ajá. Entonces, aquí lo que les decía, que muchas veces los parásitos anales generan prurito, entonces podemos encontrar este tipo de irritación alrededor del ano. La incontinencia, esto es algo muy importante, la incontinencia, porque puede ser que sea algo orgánico o bien que sea algo psicológico. Entonces, sí hay que darle seguimiento cuando hay incontinencia urinaria o fecal. Banderas rojas, lo mismo, desnutrición o obesidad, alteraciones en la talla, alteraciones en la auscultación, que escuchemos algún soplo o un ritmo agregado, síntomas de enfermedad, alguna alteración bucal, caries, por ejemplo, alteraciones oftalmológicas, alteraciones en los miembros, ya sea superiores o inferiores, que encontremos alteraciones en los movimientos o en la marcha, las adenopatías que les comentaba. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es una bandera roja en los ganglios epitrocleares que encontremos? ¿Nadie? Punto 5, acuérdense. En los epitrocleares, punto 5 ya es un dato de alarma. No se escuchó la pregunta. Bueno, ya le dije la respuesta de todas maneras. Punto 5, los ganglios epitrocleares ya son datos de alarma. ¿Sí me están escuchando bien o no me estoy escuchando? Sí, sí se escucha. Ah, bueno, vale. Sí, maestra, sí se escucha. Ok. No sé si sea su internet o el mío o de alguien que me pueda decir porque se está pausando. ¿Se está cortando? Ok. ¿Me escucha cortado o lejos? Se escucha muy bien, maestra. Ah, bueno, gracias. De la compañera. ¿Ah? Entonces, aquí ya empezamos a identificar los problemas de salud mental. Entonces, si encontramos alguna alteración en la conducta, porque eso es muy fácil de identificar cuando estamos en consulta, cuando contestan grosero, cuando gritan, todo eso, también podría ser un dato de autismo o de un trastorno de personalidad. Entonces, siempre también hay que estar muy pendientes de esto porque ya se empieza a identificar en esta etapa. Ujú. O vemos, por ejemplo, trastornos de ansiedad de separación, cuando los separamos de su mamá, en esa etapa ya tienen que ser un poco más conscientes, entonces ya tienen que tolerar un poquito más el desapego de los papás. O bien, si tienen señal de trastorno de No ansiedad, sacó. descartar que no haya datos de bullying, por ejemplo, o problemas de integración social. Ujú. Em, Aquí lo que les decía, las alteraciones genitoanales, la enuresis y la encopresis. Ajá. La enuresis es cuando se orinan.
ajá, seguido, sin ir al baño, se están orinando. Y la encopresis es cuando se hacen de la popó. Ujú. Les decía, hay veces que la encopresis, o sea, que se hagan de la popó, se relaciona con abuso sexual. Entonces, por eso también tenemos que estar muy pendientes de esta patología. Ujú. La incontinencia urinaria y la incontinencia fecal se pueden relacionar con abuso sexual o algún trastorno psicológico que estén abusados, por ejemplo, de maltrato. Ujú. Eh, También hay algunas otras enfermedades que ya son orgánicas, pero también son para enviarse a cirugía. Por eso les digo, es muy importante esta patología. Hay una enfermedad que les puse aquí la imagen que se llama enfermedad de Hirschsprung, en donde no hay ganglios en todo en todo el colon, en todo el intestino. Ajá. Si se dan cuenta aquí, no hay ganglios como debería de ser aquí. Entonces, no hay correcta inervación y eso hace que no haya peristalsis adecuada, entonces no hay progresión del bolo fecal y se estanca o tienen incontinencia. Entonces, también esto es una enfermedad importante y es una enfermedad muy, muy triste porque la verdad es que es muy difícil que queden luego con las cirugías. La vulvovaginitis o la balanitis, que pues nos hablarían de mala higiene o infección también sexual, para pensar en un abuso sexual, parasitosis anal y lo de la incontinencia fecal. Aquí, si encontramos presencia de piojos, pues sí es un dato de alarma, entonces tendremos que iniciar tratamiento para el bebé y para toda la familia. Tenemos que iniciar con permetrina al 1%. Si no la encuentran, pues podrían utilizar un shampoo que contenga la permetrina. Ujú. Se tienen que aplicar sobre todo el cabello y el cuero cabelludo y dejar actuar durante 6 horas, enjuagarlo. A veces aquí recomiendan enjuagarlo con una cucharada de vinagre, obviamente diluida en 1 litro de agua y ya lo enjuagan con esa y después pasar el peine para desprender todas las liendres. Ujú. Tenemos que decirles que tienen que cambiar la ropa de cama y pues desinfectar todos los peluches, peines y todo lo que hayan estado en contacto con las personas. Ujú. Este, ¿Qué les iba a decir? Y aquí también tenemos que hacerles hincapié en que, porque luego ocupan desinfectantes, ¿cómo se llama? Repelentes de insectos, ¿no? Eso es muy peligroso para los niños porque tienen efectos secundarios graves. Entonces hay que hacerles hincapié de que eso no se utiliza y que por eso ya hay tratamiento específico. Para ver si se pueden lavar el teléfono. Otra Sí, bandera la roja, placa. pues Bueno, es sí, la, ¿a quién está hablando? bueno, pero como para saber si aguanta el Material. material. Y si ahorita que vamos a entrar en modo esterilidad, Vamos a ver. agarrar unos que Entonces, las banderas rojas, otras son el desarrollo puberal precoz. Acuérdense que eso siempre tenemos que mandarlo con endocrinología. ¿Ahí sí me escuchan o? Es que se escucha con la voz de alguna compañera, doctora. Sí, ¿verdad? Sí, no se escucha. Para hacer prueba. Ajá, sí, Es que no sé quién está Que hablando. me aguante, Creo que es la compañera Reina. los empezamos a manejar así. Se ve como, bueno, no sé si le dijeron Sí. o lo vio como. Es que como no soy administradora, creo que nada más la puede silenciar el coordinador. Que también influye el que ya no nos ayuda. A ver si nos ayuda el coordinador. Ajá. Sí, pero bueno, entonces sí creo que se pueda. Sí, mañana, hacer. si quiero, bueno, ahorita checo con enfermería el paso y Sí, para ver si- que me den 2 o 4 que estén secos y mañana voy a hacer en tiempo y forma para hacer la prueba para que a ver cuál es el plasma que me aguanta, el tipo de material. Sí, doctora. Ujú. Sí, doctora. Ok, ya. Entonces ya seguimos. Entonces, el Tanner 2 obviamente es un dato de alarma porque aquí apenas vamos a empezar a ver el Tanner 1, ajá, apenas la formación de la areola, del pezón, y apenitas a los 9 años va a empezar a aparecer el vello púbico, ajá. La menstruación en menor de 10 años. Aquí también hay que interrogar la menstruación de la mamá.
porque también se puede relacionar con la carga genética. Obviamente, si es antes de los 10 años, pues ya estamos hablando de que sí hay un dato de pubertad precoz. Tendríamos que indagar, por ejemplo, la edad ósea. ¿Sí se acuerdan de la edad ósea? ¿Se acuerdan cómo sacábamos la edad ósea? Se le pide una radiografía de la mano Ah, exacto, izquierda. Bueno, Izquierda. de la izquierda. mano no Ah, dominante. Ajá. dominante. Ajá. Muy bien, sí. Entonces aquí ya tendríamos que iniciar el protocolo para descartar pubertad precoz, pidiendo ya sea la edad ósea y algunas hormonas del crecimiento, por ejemplo. Ujú. La adrenarquia precoz, que es lo que les decía, la presencia de olor axilar, este, también es un dato de alarma. Ujú. Entonces, en cuanto a las indicaciones, pues aquí ya en esta etapa tienen que hacer 4 comidas al día. Aquí ya sí debe de haber colaciones. Si consumen lácteos, tienen que ser descremados y deslactosados. Que les decía, lo recomendable es que ya no se tome leche porque ya no se empieza a dejar de producir la lactosa. Ujú. Las colaciones, pues aquí ya es donde les decía que ya se permiten las colaciones, frutas o panes pequeños. Ujú. Y siempre nada más agua natural, nada de refrescos ni jugos de cajita. El almuerzo y cenas pues deben de ser balanceados, siempre basándonos en el plato del buen comer. La mayoría debe de ser vegetales, 50% y 25% ya proteínas y carbohidratos. Ujú. La actividad física siempre 60 minutos al día, iniciar desde pequeños, ya sea que sean actividades en el colegio o bien en casa o que nosotros bueno, que los padres lo incluyan en algún deporte, por ejemplo. Ujú. Salud bucal, lavado de dientes después de cada comida, el cepillo debe ser suave todavía. De los 5 años, 11 meses, el cepillo debe de ser con pasta fluorada de 400 a 500 pesos por molécula y de los 6 años de 1000 a 1500. Pero les decía, pues esto ya las pastas ya vienen así. El cuidado de la piel, el bloqueador solar y evitar la exposición también. Ujú. Aquí pues también hay que hacer hincapié en que no debe de haber televisión dentro del cuarto, que no superen las 2 horas del uso de pantallas y siempre estar pendientes de qué observan los niños. Ujú. En cuanto a la salud socioemocional, hay que incentivarlo siempre que tenga amigos, enseñarlo a respetar, establecer ya restricciones y los valores sociales, empezarlos a aplicar desde casa y establecer los límites. Entonces, esto sería todo de preescolar y escolar. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? Porque no sé por qué les fue mal en el examen. A ver, platíquenme por qué les fue mal. ¿Qué pasó? Maestra, Ujú, yo en mi experiencia es de que estoy viendo la pregunta, ujú. la respuesta y el tiempo. ¿Se les va el tiempo en la pregunta? Entonces, así como que cuido el tiempo que no se me acabe. Ok. Entonces, quieren que les alargue un poquito más el tiempo de la pregunta, por pregunta. Sí, maestra, por favor, a mí Ujú. también me pasa eso. De Sí, hecho, yo tengo ese problema. Yo casi a veces leo una pregunta casi 3 veces como ajá. para comprenderla. Tengo un detalle como de comprensión lectora Ujú. y ya cuando la quiero volver a leer, no, hombre, ya hasta se me fue. Y Bueno, y sí, ay, sí te causa problema eso. sí. Entonces, voy a ponerles en estos exámenes ya más tiempo. Les estaba poniendo 30 segundos por pregunta. Les voy a poner 1 minuto y vemos cómo si les va mejor en esta. Siento que estos temas están como muy fáciles de comprender, sobre todo porque como ustedes ya están en el ámbito hospitalario, pues sí lo ven seguido y pues ya tienen un poquito más de conocimientos que los que son estudiantes apenas. Entonces, estos temas no son tan complicados. ¿O qué se les complica de estos temas de control de niño sano? Básicamente, no sé si yo lo interpreté mal, pero yo creo que casi es lo mismo que veíamos en la materia anterior. Solo se agrega, por ejemplo, esto de las indicaciones.
Vamos a ir, en la próxima clase ya nada más vamos a ver adolescente, bueno, pubertad, y ya terminaríamos todas las etapas de control de niño sano. Ujú. Aquí lo importante igual es que se lleven las vacunas, porque las vacunas es lo que más, tenemos que andar pendientes en la consulta. Ujú. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa se les puede complicar de esto? Mm, pues es que no. Las indicaciones básicamente es para que las conozcan, pero pues casi siempre las tiene que dar el pediatra, pero pues ustedes también tienen que conocerlas porque luego a ellos se les van. Entonces ustedes, ay, doctor, lo de no tiene dermatitis o pues también recordarles un poco, ¿no? Para que les dé también las medidas generales. También la exploración, como ustedes están tomando peso y talla y eso, los signos vitales. También luego, como hay mucha consulta, andan dispersos, pues también ustedes tienen que recordar, ¿sabe qué, doctor? No revisó esto o no ha revisado el esquema de vacunación o el niño tenía antecedente de asma o cualquier cosita. Entonces, también por eso tienen que conocer un poco de todo y sobre todo esto de las adenopatías, que luego se nos pasa. ¿M? Casi Maestra, siempre. Ajá, una pregunta. sí, Ahora que fui a trabajar, ujú, un niñito ajá, tenía hongos genitales ok, y según la señora, ella comentaba que fue porque se había ido de vacaciones a la playa. ujú. Ahí se existir hongos por cambios de temperatura genitales. Sí, sí, la verdad es que cuando van a zonas muy calientes, la humedad sí favorece que haya hongos, pero pues también hay que ver, porque si es frecuente, ahí hay algo sospechoso. También Ah, o hay mala higiene de la mamá o también ya hay algo más allá. Pero sí, sí puede, el calor y la humedad. ¿Y cuánto tiempo tenía el bebé? 6 meses. Ah, sí estaba chiquito. Entonces sí podría ser, porque sí favorece la humedad del pañal y más en esas zonas que son más calientes. Ah, Pero sí también ahí sí hay que darle una regañada porque no hizo buena. Si están en una zona caliente, pues el cambio del pañal debe ser más frecuente. bueno. Y de Ujú. ahí, por ejemplo, puede, como cuando es la amibiasis, puede ser mano a boca, o en dado caso de que el bebé o la cuidadora del bebé, Ujú. este, pueda, ¿cómo se puede decir? Pues que no se lave las manos y tenga mala higiene, haya alguna otra Sí, complicación. claro, claro, claro. Si o sea, me pregunta que si la mamá tiene la infección, ¿se la podría pasar al bebé? Ajá, Sí, por sí puede ejemplo. ser. Sí, por eso siempre se les dice a los papás que antes de cambiar el pañal tienen que lavarse las manos y después de cambiar el pañal también. Sí, Ah, ok. claro que sí. Lo de ¿cómo se llama? Pie, mano, boca, eso es otra cosa. Eso es un virus que se llama Coxsackie. Ah, Ajá. pero entonces este hongo que puede tener el bebé sí puede ser de que si lo haya contagiado a la mamá en caso de que no tuvo buena higiene. Sí, sí se puede contagiar si la mamá no tiene buena higiene y ella lo tenía, por ejemplo. Pero ahí sí le voy más a que si es un bebé chiquito, sí puede ser que le dio una dermatitis de pañal, por ejemplo, porque no le cambió el pañal seguido y eso favoreció a que se agregara más rápido un hongo. Ah, bueno. Gracias, maestra. Sí, de nada. Doctora, Ujú, a mí me gustaría preguntarle algo ajá, que se me hace bien delicado y pues muchas veces cuando trabajamos en un hospital de alta afluencia, ujú, pues nadie se detiene ni a preguntar ni a prestarle tanta atención por tanto trabajo que tenemos. ajá, Pero fíjese que en numerosas ocasiones han llegado niños con datos francos de violencia sexual, ujú, ujú, pero aparte de la violencia sexual, pues llegan con problemas de traumatismos. Entonces, el médico obviamente se enfoca primero que nada a veces en la vida del paciente, ¿verdad? Porque sí nos han ujú, llegado
bebés muy, muy graves, con violencia, pero de todo tipo. Ajá, sí, sí, sí. Entonces yo me pregunto de ustedes los médicos, ¿hasta qué punto pueden hacer y no hacer nada en ese sentido? Porque, por ejemplo, los niños que notamos que llegan violentados sexualmente y que le solucionan el problema y se van a su casa y ahí no pasó nada, yo sí me Híjole, quedo sí. siempre me quedo pensando, bueno, ¿y por qué no se hizo? ¿Por qué no Ujú, se da parte a la autoridad? ¿Por qué no se hace nada? Muchas veces las mamás se dan cuenta que el médico ya está indagando por donde ellas ya saben y se llevan de alta voluntaria a sus niños, doctora. ujú, Y sabe que ya los va a empezar a ver psicología y la mamá bien lista se lleva a su niño del hospital y ujú, uno se sí, queda está. así como que ese niño lo van a seguir violentando en su casa, el vecino, el padrastro o quien sea lo va a seguir haciendo porque nadie hicimos nada. Entonces yo sí me pregunto, ¿hasta qué hasta qué grado sí se puede hacer algo o hasta qué grado no se puede hacer nada, porque a lo mejor por eso también los médicos como que no indagan tanto en esa situación, simplemente dan parte a psicología, dan parte a trabajo social. Al rato la mamá ya se llevó al niño y pues ya todos nos quedamos con mucho trabajo de otras cosas que le damos más importancia, ¿verdad? Ujú, sí, la Entonces, verdad es que está complicado porque es una situación bien difícil. Nosotros como que no podemos hacer mucho más que dar parte pues, por ejemplo, a trabajo social, hacer un reporte o aviso al Ministerio Público, por ejemplo. Y es que, ah, sí, las leyes, la verdad, no apoyan mucho porque sí hemos tenido Maestra. varios casos igual. Ajá. sí, Sí, hemos tenido varios casos de violencia y al final, o sea, hasta luego decimos mentiritas para no dejar ir al niño de alta hasta que ya haya ido el DIF o los del Ministerio Público, porque porque si los dejamos ir a casa ya no les dan el seguimiento también allá. Entonces, luego a veces decimos, no, es que todavía tienen que terminar el antibiótico o cualquier cosa para detenerlos y que puedan darle seguimiento ahí en el hospital, porque luego es más rápido. Pero luego ni así. Sí, la verdad es que sí entiendo ese punto. Pues nosotros no podemos más que hacer aviso de que sí encontramos lesiones, de que el niño pues tiene francos datos como de abuso, hacerlo, o sea, ponerlo, plasmarlo en las notas, pero ya los que deciden son el Ministerio Público y el DIF. sí, 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 sí da un poquito de Es muy difícil que impotencia. le quiten a los niños a las mamás. La verdad es que es muy complicado. Y sí, pues sí nos Sí, quedamos con la impotencia también de que no se hizo nada. no se hizo nada. Fíjese que hace como 2 meses tuvimos una niña como de 13 años internada que se cortó su pielecita y se Ujú, desangró de las manos, ¿verdad? Se ujú, agarró sus venas. ajá, Entonces estaba indagando que creo que era violentada sexualmente por sus padrastros que ujú, llevaba a su mamá. Entonces se le trató el problema, que llevaba la niña en su momento, se da de alta y sí se contacta al departamento de psicología y todo, ujú, pero a los 2 meses la niña se aventó ujú. de un tubo como de un tanque de agua como de 70 metros de altura. Entonces, pues, obviamente se mató, ¿no? Esa fue una situación aquí en Valle de Bravo. Ajá. Y yo me quedé así como que, Dios mío, ¿y los profesionales qué estamos haciendo? ¿No es maestros, médicos, enfermeras, nadie se percató, nadie hicimos nada. Sí, sí, No es sé. complicado. Y es que también nosotros, por ejemplo, si encontramos alguna lesión, no le podemos tomar foto, porque también va en contra de los derechos. Entonces, lo Ah, único que podemos hacer, y tampoco nos permiten a nosotros, por ejemplo, interrogar al presunto agresor. No podemos meternos con esos temas. Solamente tenemos que plasmar en las notas lo que estamos viendo en ese momento, pero no podemos hacer como más allá de avisar al trabajo social y al jurídico. ok, sí, La verdad sí es muy todas las difícil. limitaciones. Sí, sí, sí. También así como dice usted, tenemos a muchas niñas, este, que son abusadas sexualmente y que quedan embarazadas.
y ni por eso detienen a los abusadores. O sea, es muy complicada ese tema. Pero por eso también es muy importante hacer hincapié en este tipo, porque luego en control de niño sano, esos tipos de cosas se nos va. Exacto. Como si vemos alguna lesión, como que no le damos seguimiento y vamos dejando que pase. Y pues sí pasa. Así es, Exactamente. doctora. Gracias. No, ¿de qué? Maestra, ¿Sí? ¿sí me Sí, dígame. escucha? Sí, sí la escuchamos. No, ya no nos dijo nada. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Yo, maestra, yo tengo una duda. Hay una pregunta que, por ejemplo, yo que estoy en urgencias pediátricas, cuando las Ujú, mamitas llegan ujú, con los preescolares, me ujú. hacen mucho. Ajá. Las frutas que tienen semilla, los niños de esa edad de los preescolares, ¿ya se las pueden comer? Sí, sí la pueden comer, pero fíjese que es un factor de riesgo para apendicitis. Ah, ok, es que sí, o sea, y justamente por eso, porque una mamá llegó, el niño llegó muy chiquito por una apendicitis Ujú, y me dijo, es que yo le daba todas las guayabas y las fresas, y no las fresas, las estas, ay, ¿cómo se llaman? La granada, ujú. la que es como de moquito. Ajá, ajá, sí. Dijo, yo creo que por eso le dio apendicitis. ¿Verdad que las frutas con hueso no se comen? Y yo dije, pues ya es un preescolar. Yo digo que sí, Pues mire, pero en sí no hay contraindicación porque pues ya pueden deglutir bien, pero sí se ha encontrado que es un factor de riesgo porque las semillas se atoran en el apéndice y generan la apendicitis. Entonces a veces sí los recomiendan quitarlos, no solamente a los niños, también a los adultos. Los que tenías ahí de tarea. ok. Muchas Ujú. gracias. Sí, de nada. Entonces ahí básicamente usted le va a decir, pues de preferencia quítele las semillas porque es un factor de riesgo para que se le alojen en el apéndice. Entonces esa va a ser su respuesta. Ah, ok. Sí, porque es que de la granada esta del moquito, pues yo digo, pues es que esas se comen. Ajá, Así, ¿no? esas fíjese que son más, pues sí se deshacen. Pero por ejemplo, la guayaba, esas no se deshacen, entonces así se acumulan. Es una de las tantas etiologías que se ha pensado de la apendicitis, ¿eh? No es como tal confiable, pero sí las ponen en algunos libros como un factor de riesgo. Gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Ya para ella? Ah, bueno. Bueno, creo que ya no tienen dudas. Entonces, vamos a terminar la clase. Les voy a mandar el examen mañana y también le voy a dejar sus 3 días para que contesten el examen. Voy a alargar el tiempo para cada pregunta y nos vemos el martes para que veamos la última clase que será la de adolescencia, ¿vale? Maestra, Mande. ¿ya no nos va a compartir las diapositivas? Ah, la quieren las diapositivas. Es que como les comparten los videos, pero se les hace más fácil en diapositivas, ¿Para estudiar? ¿sí? Bueno, entonces ahorita les subo las de la pasada y las de ahorita, ¿vale? Sí, para también ir teniéndolas. Ok, sí, está bien. Gracias. Ahorita se las comparto. ¿De qué? Entonces, cualquier cosa, estamos en contacto por WhatsApp, ¿vale? Y les voy a mandar su link mañana. Gracias. De Gracias, nada. maestra. Bonita tarde, cuídense, bye. Igualmente. Hasta Igualmente, hasta mañana, luego. gracias. Bye, chicas. Bye, Miss. Bye. Bye. Me quedo con todo.